congresista María Agüero. Gracias, secretario técnico. Bueno, vamos. Buenos días, señores congresistas. Antes de empezar la sesión propiamente dicha, pido al secretario técnico pasar la lista de asistencia a efecto del quórum. Sí, ¿no? Ya. Bueno, habiendo quórum, siendo las 11:37 ¿no? De hoy, viernes 17 de junio de 2022, habiéndose verificado el quórum reglamentario, se da inicio a la 14ª sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Para esta sesión se han recibido los pedidos de licencia de los congresistas Mori Celis, solamente del congresista Mori Celis. Y colegas congresistas, se les recuerda a todos desactivar sus micrófonos cuando estén interviniendo, a fin de evitar el acople del sonido que afecten el audio de la sesión. Los micrófonos solo se activarán en momentos de las intervenciones o votaciones. Como primer punto, a continuación desarrollaremos la agenda programada para el día de hoy. ¿No? Como primer punto, empresas del Estado, tercerización, negociación colectiva y resoluciones de SUNAFIL, a cargo de los invitados de Sedapal, Banco de la Nación y de Petroperú. Como siguiente punto, vamos a hablar sobre la situación de los trabajadores que trabajan en las empresas del Estado. Como ustedes conocerán, las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado, que gozan de autonomía presupuestaria, financiera, económica y administrativa y de gestión. Las empresas públicas son creadas por la ley y su creación está orientada para administrar recursos estratégicos del país y de esta manera garantizar que la población tenga acceso a ellas. Las empresas estatales contratan por medio de concursos públicos que generan empleos. Esto debería darse con remuneración adecuada y con derechos asegurados. Pero hoy vamos a escuchar si esto es así, ¿no? Hay muchas preguntas y bastantes problemáticas en este caso. Tenemos como invitados a los representantes de los sindicatos de las empresas de Sedapal, del Banco de la Nación, de la Corpac
y puertos del Perú, empresas de luz y Petroperú, a quienes les damos un tiempo de 5 minutos a cada uno para que puedan exponer antes y en esta comisión, ¿no? ¿Cuál es la realidad de aquellos trabajadores con respecto a los temas de la tercerización y negociación colectiva y respecto de las resoluciones que SUNAFIL ha hecho a las empresas en las que trabajan? Empezaremos con el señor Luis Izárraga, que es secretario general de la FENTAP, la Federación de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado. Señor Izárraga, tiene usted la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, señora Isabel Cortés, presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Un saludo cordial también a todos los integrantes, a las señoras y señores congresistas integrantes de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Soy portador del saludo del Consejo Directivo Nacional de la FENTAP, una organización sindical que agrupa a los trabajadores y trabajadoras de las 50 empresas de agua del Perú. Agradecemos la invitación a esta 14ª sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo a fin de poderles nosotros exponer en breves palabras la diversa problemática por la que atravesamos. En primer lugar está el tema de los trabajadores tercerizados. Como es de conocimiento de ustedes, señores congresistas, el pasado 22 de febrero se emitió el Decreto Supremo 001, mediante el cual se disponía que parte de los trabajadores que cumplen la función principal del núcleo básico pasaran a ser parte de la actividad principal de las empresas. Nosotros pensábamos que, siendo este un acuerdo de un ministerio, todos los ministerios como mínimo deberían cumplir. Sin embargo, la empresa de agua potable, Sedapal, la empresa de Lima, está incumpliendo esto. Se le ha cruzado hasta en 3 oportunidades comunicaciones por parte de la Federación para que convoque a una mesa de diálogo y ver a través del diálogo cómo se puede implementar este decreto supremo. También desde la presidencia de la Comisión de Trabajo se han cursado varias invitaciones, sin embargo lo que se ha recibido solamente son disculpas y no a la fecha no se han presentado. Es increíble que un ministerio emita una norma y otro ministerio lo esté incumpliendo. Aquí también tiene responsabilidad el directorio actual de la empresa de agua potable de Sedapal de Lima y el ministro de Vivienda. Por lo que pedimos a esta comisión que se convoque al directorio de Sedapal a fin de que se pueda viabilizar la instalación de una mesa de trabajo para la aplicación del Decreto Supremo 01. Después, que no se diga que los trabajadores somos intransigentes. El día de antes de ayer, los trabajadores de los 4 sindicatos que afilia la Federación han acordado tomar algunas medidas ya más allá de las movilizaciones. Pensamos hacer una paralización aquí en la ciudad de Lima. Quisiéramos evitar este tipo de conflictos sociales a través del diálogo social. Por eso, señora presidenta, le invocamos a usted y a través de usted a todos los integrantes de esta comisión para que convoquen a la brevedad posible al directorio de Sedapal. En relación a la situación laboral de los trabajadores, debemos de manifestar de que estamos confrontando un grave problema, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha expedido ya una resolución donde claramente manifiesta que el derecho a la negociación colectiva es un derecho fundamental que corresponde a todos los trabajadores y trabajadoras y del que además el Estado tiene la obligación de fomentarla y estimularla entre todos los trabajadores y empleadores, sin mayor exclusión. Pero vemos cómo el Ministerio de Economía y Finanzas está emitiendo informes que van dirigidas a las empresas para que se prohíba el incremento de remuneraciones a través de la negociación colectiva a todas las empresas públicas de agua.
Esto es una situación grave ya que las empresas de agua somos del régimen laboral 728 y de acuerdo a la ley 311-88 se dice de que nosotros estamos regidos por el TUO, ¿no? Y que del Decreto Supremo 010 y que deberíamos a través de esto negociar. Sin embargo, el MEP dice de que el artículo 6 de la ley de presupuesto actual prohíbe el incremento de remuneraciones. Realmente lo que dice el MEP que debiera haber una ley específica para las empresas públicas y para las empresas de agua a fin de que se nos dé el incremento de remuneraciones. Pero el MEP no solamente ahora se conforma con prohibir incrementos de remuneraciones para los trabajadores de las empresas de agua. Acaba de emitir en esta semana un nuevo informe mediante el cual prácticamente se niega hacer que los trabajadores que ganan menos, que ganan igual al salario mínimo, ahora nivelen sus remuneraciones al incremento dado por el Decreto Supremo 03. Es decir, que va a haber trabajadores del régimen laboral 728 que ganen menor cantidad que el salario mínimo actual, que está en 1.025 soles. Es una situación que de verdad nos preocupa y también dice el MEP que debiera sacarse una norma específica, exclusiva, con la finalidad de que las empresas de agua y las empresas públicas tengan este derecho al incremento del salario mínimo vital, ya que hay una ley, porque el del salario mínimo, como sabemos todo, se ha incrementado después de 4 años a través de un decreto supremo. Y la ley de presupuesto dice que es de mayor jerarquía. Entonces, en ese sentido, es que nosotros solicitamos también al Congreso de la República y en especial a la Comisión de Trabajo que vea este tema, que convoque al ministro de Economía para que se aclare esta situación. ¿Cómo pueden haber dos tipos de trabajadores de un mismo régimen laboral que están afectos a la remuneración mínima vital y otro grupo de trabajadores que no están afectos, ¿no? Entonces, ese es nuestro pedido concreto. Y finalmente, para concluir mi intervención, nosotros no solamente nos preocupamos de nuestras remuneraciones, de nuestra economía como trabajadores, sino que fundamentalmente estamos luchando contra la corrupción. Y habíamos denunciado a un gerente general que fue nombrado ilegalmente en la empresa de agua potable de Piura. La SUNAS, después de una investigación de 2 años, ha llegado a la conclusión que efectivamente ese gerente general está ilegalmente nombrado y lo ha destituido. Pero ojo, el Ministerio de Vivienda, el directorio de la empresa de agua potable de Piura lo mantiene en el cargo, sabiendo que está legalmente o ilegalmente nombrado, por lo que pedimos al Congreso y a los señores congresistas en su labor de fiscalización que actúen del mismo modo. Hemos denunciado a un gerente general en la empresa de agua potable de Ica que viene disponiendo de los bienes de la empresa como si fueran de su propiedad, cuando cualquier situación para disponer los bienes de las empresas públicas tiene que seguir necesariamente un procedimiento. Termino diciéndole, señora congresista, usted conoce el caso de la empresa de agua potable de Piura, donde OTAS, donde el Ministerio de Vivienda, se niegan a reconocer a una organización sindical. Todos sabemos que el derecho a la libertad, a la organización sindical, al derecho a la huelga, a la negociación colectiva son derechos fundamentales que están debidamente ratificados por los convenios internacionales por parte de nuestro país y además están en la Constitución política. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha emitido una resolución que reconoce al sindicato de los trabajadores de Tumbes, pero lamentablemente la OTAS y el Ministerio de Vivienda se niegan a reconocer esta organización sindical. Esto es lo que les pedimos. Agradecemos este tipo de reuniones que ustedes tienen con los trabajadores y donde toman directamente la información de los diversos problemas que ocurren, no solamente a los trabajadores en general, sino a los trabajadores por sector. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, señor Izárraga, por su intervención. Continuamos con el señor Víctor Castillo Ríos, de la FENTENAPU,
¿no? Que es la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos. Tiene usted la palabra, señor Víctor, por 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora congresista. En primer lugar, agradecer por la deferencia de habernos invitado a esta 14ª sesión extraordinaria de la presente comisión, de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y hacer extensivo nuestro saludo institucional a los demás congresistas que están participando de esta 14ª sesión. Señora Presidenta, me dijo usted, en representación de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos, para expresar nuestra preocupación y a la vez nuestro malestar sobre la difícil situación que afecta a nuestra empresa ENAPU, a los trabajadores, a los puertos públicos que administra ENAPU, situación que en gran parte es responsabilidad del FONAFE. El FONAFE tiene a su cargo la actividad empresarial en el Estado y en consecuencia a todas las empresas públicas del país. La situación de ENAPU y de los puertos que administra es crítica, con excepción del donde ENAPU presta una actividad comercial. En todos los demás puertos, Supe, Huacho, Iquitos, Puerto Maldonado transferido al gobierno regional y Yurimaguas. El Estado a través de ENAPU cumple una función social para el transporte de las personas de la zona, para movilizar sus mercancías, para el desarrollo de sus actividades laborales, para llevar otros servicios públicos como salud y educación, y en general para dinamizar la economía de esos lugares. Si ENAPU quiebra o se continúa deteriorando, se generaría una situación de caos en todos esos lugares, tanto en la costa como en la selva, donde viven millones de personas pobres que no tienen los sueldos que los ejecutivos del FONAFE tienen. No ganan 40.000 soles mensuales como la directora ejecutiva del FONAFE. Ellos ganan su día a día, depende de lo que ganan en el día para que ese día coman y para que sus hijos vayan a la escuela. ¿Es consciente el FONAFE de eso? Recordemos que el decreto legislativo 1022 establece que el servicio portuario es un servicio público esencial y es el Estado quien garantiza que este servicio se preste de forma continua, permanente y segura. Si esto es así, y si el FONAFE tiene a su cargo las empresas públicas, como es el caso de ENAPU, ¿qué está haciendo el FONAFE para garantizar la sostenibilidad de ENAPU? ¿Qué está haciendo el FONAFE para que esa función social que tiene ENAPU en costa y selva la continúe brindando en forma eficiente? ¿Qué está haciendo el FONAFE para afrontar la situación crítica que tenemos los trabajadores de ENAPU en sueldo, en condiciones de trabajo? ¿Y qué está haciendo el FONAFE para reducir el costo laboral en ENAPU y hacer viable el rol social que tiene la empresa y garantizar su sostenibilidad? ¿Qué tiene pensado hacer el FONAFE con ENAPU? Estas y muchas más preguntas deberían ser agenda de preocupación y de diagnóstico de FONAFE. Sin embargo, los gerentes del FONAFE desde hace varios años están inertes, viendo morir a esta empresa pública sin tomar decisiones para garantizar su sostenibilidad económica y para garantizar su función social que presta la empresa en todos esos lugares de extrema pobreza. Nuestra preocupación por los trabajadores es nuestra preocupación por la empresa. Vivimos una incertidumbre porque no sabemos a dónde va nuestra empresa y cuál será el destino de los trabajadores y de todas aquellas personas que llegan en ENAPU, en costas y la selva, para ayudarlos en su desarrollo familiar, económico y comunitario. Si ENAPU muere, muere también el futuro de miles de familias que dependen de la empresa. Y no solo me refiero a los trabajadores, sino también a todas aquellas familias cuya economía y desarrollo gira en torno a los servicios portuarios que ENAPU presta en Puerto Maldonado, Iquitos, Yurimaguas, Supe, Huacho y en el Callao. ¿Se han preguntado los señores del FONAFE? Estamos seguros que no, porque de haberlo hecho hubieran tenido una mayor preocupación por la empresa y por sus trabajadores. Pero es entendible, pues que a esa burocracia dorada que recibe jugosos sueldos y utilidades no les interesa lo que ocurra a los pobres del país. Como ven, señores congresistas y señora presidenta, el FONAFE viene incumpliendo dolosamente su obligación establecida en el decreto legislativo 1031, en la ley 27.170 y en tantas otras normas,
virtud de las cuales debe garantizar la sostenibilidad económica de NAPU y de sus trabajadores. Y no solo eso, también otras funciones y tareas que esa entidad tiene a su cargo. El FONAFE. Todos sabemos, y ahí están las estadísticas, que el FONAFE registra bajos niveles de inversión y de ejecución de proyectos que como grupo tiene a su cargo y centran su preocupación e interés en las empresas económicamente productivas del grupo y descuidan a las empresas críticas como NAPU. Continúan aplicando una política neoliberal en la gestión de las empresas públicas, entorpeciendo y falta de acción del FONAFE como ente rector en los procedimientos de negociación colectiva entre las empresas y del grupo de los trabajadores. Y pese a todo ello, los sueldos de los gerentes y la directora ejecutiva del FONAFE son exorbitantes. No están en el promedio de remuneraciones de la administración pública o de la actividad empresarial del Estado. ¿Y qué es lo que dicen cuando hemos pedido explicaciones? Nuestras remuneraciones han sido aprobadas por el directorio del FONAFE y nos callan la boca. ¿Cómo puede ser posible que un país pobre como el Perú, que la directora ejecutiva del FONAFE tenga una remuneración mensual de más de 40.000 soles y los gerentes de 25.000? Ganan más que un congresista, que un ministro, el presidente del Banco Central de Reserva, y encima, a diferencia de ustedes, trabajan desde la comodidad de su hogar, porque de hace 2 años están en trabajo remoto. Lo ratifico, son una burocracia dorada. Nos parece que la brecha es demasiado ancha en relación con los sueldos de profesores, policías, enfermeras, empleados públicos, inclusive con gerentes de empresas del Estado. En todo caso, si los altos ejecutivos del FONAFE consideran que tienen la formación, la experiencia y los talentos necesarios para ganar los jugosos sueldos que ostentan, que incursionen y prueben suerte en la actividad privada. Pero no pueden continuar viviendo a expensas del Estado, y menos que esa manera que linda con lo poco ético. Y por estas razones, FENTENAPU ha solicitado al despacho presidencial, a la presidencia del Consejo de Ministros, se evalúe la reestructuración del FONAFE, que esperamos se haga en breve por el bien del país. En cuanto a los procedimientos de negociación colectiva entre la empresa y nosotros los trabajadores, el FONAFE desde años atrás viene poniendo tropiezos para que las partes lleguemos a acuerdos. Como en cualquiera de esos procedimientos, la empresa y su comité de negociación colectiva deben encontrarse en la más amplia libertad para generar el espacio a fin de llegar a un entendimiento con la organización sindical que busque la paz y la armonía laboral en el centro de trabajo. Sin embargo, esto no ha sido así y en los últimos años el FONAFE ha dictado normas internas de cumplimiento obligatorio para las empresas del grupo que ha restringido arribar a esos acuerdos, que nos ha impulsado a las partes al inicio de procesos arbitrales e inclusive al inicio de demandas judiciales para hacer cumplir los laudos arbitrales. A este respecto contamos con abundante información, señora presidenta, señores congresistas, y documentación, pero en el momento que usted diga, señora presidenta, lo podemos poner a su disposición. Finalmente, como producto de las concesiones de los puertos que administraba NAPU y que con excepción del Callao ninguna utilidad le ha dejado a la empresa, NAPU ha quedado sobredimensionada en personal y se necesita para dar sostenibilidad a la empresa y al servicio portuario que presta en costa y selva, que el FONAFE tome una participación más activa en coherencia con la función legal que tiene, a fin de implementar programas de retiro incentivados que en forma eficiente propicien un tamaño de empresa más real y que a su vez permita mejorar el sueldo. Y no podemos eludir el actuar del poder fáctico de algunos medios de comunicación que tratan de desnaturalizar la demanda de los trabajadores. Es por ello, en representación de los trabajadores afiliados a la Federación Nacional de la Empresa Nacional de Puertos, señora presidenta y señores congresistas, pedimos se tome atención a esta demanda y alcanzaremos la documentación cuando así sea requerida. Muchísimas gracias. Gracias, señor Víctor Castillo, por su intervención. Y también le damos la palabra al señor Jorge Peña Moquillaza, representante de SUTBAN, Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación. Tiene usted la palabra por 5 minutos, señor Jorge Peña. Adelante, por favor. Señora congresista, señores miembros de la Comisión
de Trabajo. Agradezco en nombre de nuestro sindicato Sudban la invitación y la oportunidad de hacer conocer nuestra opinión sobre la negociación colectiva y la participación de FONAFE en este rubro. En primer lugar, quiero señalar que en el Banco de la Nación hay 4.700 trabajadores. Estamos todos en el régimen laboral de la Ley 728, Ley de Negociación Colectiva de la Actividad Privada. Y por lo tanto, de acuerdo a ley, estamos capacitados para negociar colectivamente. Sin embargo, FONAFE abiertamente interviene y limita esta negociación colectiva, que es un derecho constitucional y fundamental de todo trabajador. Señores miembros de la Comisión de Trabajo, FONAFE en todos sus documentos niega y reniega, como lo hizo Pedro antes que cante el gallo, que no interviene en la negociación colectiva de las empresas bajo su ámbito. Sin embargo, la realidad nos muestra todo lo contrario. A través de directivas, FONAFE limita la negociación colectiva. Para ello, utiliza un método que los trabajadores hemos denominado el cerrojo y el candado, que consiste en lo siguiente. Un primer candado es que la directiva señala de que todos los funcionarios tienen que ceñirse a las directivas que emite FONAFE, si no, de lo contrario, serán demandados penalmente. Es decir, no hay la libertad para que las empresas negocien. Pero en el mismo documento, y este es el cerrojo, señala, pero sí puedes negociar. Un segundo candado es que niegan que se presupuesten aumentos en las empresas. Este año se ha negado el establecimiento de montos presupuestales, a pesar de que tenemos suficiente economía, no se ha presupuestado incremento para los trabajadores. El cerrojo es, estás autorizado, pero si instalas la mesa de negociación, antes que se modifique el presupuesto, ya no te otorgo ningún presupuesto para incremento de sueldos. Otro candado es que no quieren modificar la escala salarial, la cual en el Banco de la Nación data desde hace 16 años. El cerrojo es, están autorizados, pero no pueden otorgar más de lo que señala la escala salarial del 2006. Otro candado es el retraso durante largos meses para autorizar el presupuesto. El cerrojo es, están autorizados, pero los aumentos no pueden ser retroactivos. Es decir, los trabajadores tenemos que pagar por la ineficiencia de FONAFE. Así podemos enumerar muchos otros candados y cerrojos en documentos que vamos a entregar a la Comisión de Trabajo y a cada uno de los miembros de la comisión. El resultado en el Banco de la Nación es que desde el 2013 hasta la actualidad, es decir, en la última década, los trabajadores solo hemos recibido un incremento de sueldos en el año 2016 mediante el laudo arbitral. Actualmente tenemos 3 pliegos sin resolver, 2 de ellos en arbitraje y un tercero que es el del 2022, también camino al arbitraje. A pesar de todas las dificultades que significa un arbitraje, los altos costos, los trabajadores nos vemos en la obligación de recurrir a este procedimiento como la única vía para poder lograr un incremento de sueldos. Por ello, solicitamos a los miembros de esta digna comisión que exhorten a FONAFE para que deje sin efecto las directivas que limitan la negociación colectiva, que debe ser libre entre las partes, es decir, entre el sindicato y la empresa, y que permita que se pueda negociar este pliego 2022, así como los pliegos 2019 y 2020 que están en proceso. Otro tema es la escala salarial. Los trabajadores
técnicos, oficinistas y de servicios del Banco de la Nación, que representamos más del 75%, tenemos una escala salarial con un tope que data desde el año 2006. La modificación de la escala que se dio en el año 2015 solo favoreció los cargos jefaturales, quienes se dieron aumentos de hasta 2.000 soles, dejando de lado a todos los trabajadores que generamos las utilidades de nuestra empresa. Actualmente somos más de 1.500 trabajadores que estamos por encima de la escala salarial y FONAFE se niega a otorgarnos la posibilidad de tener un aumento. Desde el año 2018, los funcionarios del Banco de la Nación han presentado múltiples propuestas de modificación de la escala para ponerlos acorde a la situación económica del momento y acorde también con los precios del mercado. Sin embargo, las mismas han sido rechazadas, gastándose cientos de miles de soles en asesorías y horas hombre. Por lo expuesto, demandamos que FONAFE se abstenga de poner trabas y se apruebe la nueva escala salarial del Banco de la Nación con una visión estratégica. También denunciamos los contratos financieros, que es una manera irregular que viene utilizando el Banco de la Nación para eludir los controles del organismo supervisor de compras del Estado y efectuar contratos laborales, como la contratación de la empresa A365, que es una empresa que brinda servicios de call center y solamente está brindando servicio de personal. De manera similar, han contratado a empresas que administran agencias del Banco de la Nación, a las cuales el banco les provee de local y de mobiliario y de dinero, y solamente estas empresas proveen servicios laborales. Sin embargo, se hacen contratos financieros cuando en realidad son contratos de tercerización que se están disfrazando. Un ejemplo de ello es la agencia que está ubicada en la avenida Javier Prado 1840, San Borja, que es administrada por la empresa Hermes. Así hay muchas otras en locales del Poder Judicial que son administradas por otras empresas de este mismo rubro. Por lo expuesto, demandamos a FONAFE que disponga que al amparo del Decreto Supremo 01-2022-TR, el cese de las tercerizaciones de las agencias del Banco de la Nación y de los contratos financieros con motivos de contratar personal. Otra modalidad de contratación de personal de manera irregular son los contratos de pseudo proveedores o locadores de servicios, que en realidad realizan trabajo administrativo y ahora están asumiendo y usurpando labores jefaturales, desnaturalizando la relación laboral, desplazando al personal de carrera y generando un clima laboral conflictivo. La forma de captación de estos trabajadores no se realiza como cualquier otro mediante concursos públicos o meritocracias, sino se hace mediante invitación, prestándose a que ésta sea a mis amigos o conocidos. En los últimos años, más de 400 trabajadores han sido contratados bajo esta modalidad, mientras el presupuesto para el personal disminuye en 10%, el presupuesto para los locadores se ha incrementado en más de 30%. Por lo expuesto, demandamos a FONAFE que revise la política de contratación de personal bajo la modalidad de proveedores o locadores. Sobre los cargos de confianza, mediante la resolución de gerencia general, el Banco de la Nación ha incrementado de 63 a 653 los cargos de confianza, superando largamente el porcentaje señalado para las instituciones del Estado, que es del 5%, y que esta comisión está tratando de reducir al 3%. Sin embargo, en esta resolución hay más del 10% de cargos de confianza. Esto va a destruir la carrera bancaria, va a destruir la línea de carrera y será entonces la dedocracia
la que haga y nombre a los trabajadores en estos cargos. Señores miembros de la comisión, todo esto, lo que hemos expuesto, ha creado un clima laboral pésimo en el Banco de la Nación, y por lo tanto los trabajadores del Banco de la Nación ya estamos consultando un paro nacional que podría implementarse en el más breve plazo, si es que no se cambia esta política antilaboral en el Banco de la Nación. Muchas gracias. Gracias, señor Jorge Peña, por sus palabras, por su intervención. A continuación, seguimos con el señor Wigner, con el señor Vela Ríos, de la Federación de Luz y Fuerza del Perú. Tiene la palabra, señor Vela, por 5 minutos. Adelante. Buenos días, Presidenta. Para señalar que por encargo del compañero Weringer Vela, que está en la ciudad de Piura, estoy participando. Mi nombre es Luis Orihuela Galindo, secretario de organización. En primer lugar, nuestro saludo a usted y a todos los miembros de la Comisión de Trabajo, a nombre de todos los trabajadores eléctricos de todo el país, que agrupa a trabajadores de empresas privadas y estatales. Suscribiendo todo ya manifestado por los compañeros que me han antecedido en la palabra sobre FONAFE, suscribimos al 100%, pues ya no voy a tocar ese tema, pero sí vamos a señalar lo siguiente. Acá el problema de la negociación colectiva se viene arrastrando o se ha agravado desde el año 2013, año donde hasta el 2020, donde se empeoró las cosas con Vizcarra a través del decreto 014. Pero yo quiero señalar lo siguiente. Primero, no se puede decir que los trabajadores de las empresas eléctricas o las empresas del Estado no hemos cuidado la estabilidad económica de nuestras empresas. Sí la hemos cuidado. Todas las negociaciones hasta el 2012 han sido respetando la situación financiera de cada empresa. Es por eso que a la fecha tenemos buena producción, somos autosostenibles y que demuestra que el Estado sí puede ser empresa. Solamente que hay que mejorar, hay que cambiar funcionarios que están enquistados en FONAFE y en las empresas eléctricas. Porque, señores, el 2020, cuando el Grupo Gloria, Grupo Gloria cae porque había comprado 4 empresas del Estado con cutras, discúlpeme la expresión, con robo, Valentín Paniagua en el año siguiente hace que retornen estas empresas al Estado. Pero lamentablemente el Grupo Gloria, a pesar que había robado, a pesar de todo, todavía devuelve al Estado cobrándose unos 100 millones. Y se crea un grupo de Distriluz para 4 empresas acá en Lima. El grupo de Distriluz que funciona en Camino Real 1348 en el piso 13. Y este grupo de Distriluz administra 4 empresas desde acá, y cada empresa que son Hidrantina con sede en Trujillo, ENSA en Chiclayo, ENOSA Piura y Electrocentro Huancayo, tienen su propio gerente general, su propio gerente comercial, todo. Y no funciona como Electrosureste, por ejemplo, con sede en Cusco. Pero acá este grupo burocrático se ha enquistado, es una herencia del Grupo Gloria. Entonces, yo solicito acá, porque la negociación colectiva ha sido vulnerada. ¿Por qué? Para aplicar uno de los principios de este modelo neoliberal, para desaparecer a las organizaciones sindicales. Si bien es cierto, desde el 2013 no hubo incremento por negociación colectiva, pero sí hubo incremento directo y a dedo, y principalmente a su gente allegada, a los gobiernos de turno y a los no sindicalizados. Y esto ha hecho que nuestros sindicalizados renuncien. Han querido desaparecer nuestras organizaciones, pero hemos estado en la lucha y felizmente el año 2021, después de una lucha titánica y gracias al Congreso de esa oportunidad, logramos derogar la 014, sacamos la 31188, en cuyo segundo párrafo ratifica que nosotros nos regimos por el Decreto Supremo 010-2003-TR. Entonces ahora yo les pido a ustedes que convoquen a los funcionarios y a los altos funcionarios del Grupo Istiluz y a la empresa generadora eléctrica del sur, de Tacna. ¿Por qué? Porque estos señores, teniendo ya la ley, están obligando a los sindicatos, quieren obligar a los sindicatos a no respetar esta ley y quieren que se firme un convenio colectivo por liberalidad, que no contenga los incrementos, que no haya retroactividad y que si firmamos tiene que ser para todos, en contra de lo que dice la ley. La ley señala que los convenios colectivos es para los afiliados y es el sindicato minoritario,
pero ellos quieren. ¿Y qué están haciendo? Nos están forzando, ahí lo que ha hecho el compañero Jorge Peña, ir al arbitraje. Es un proceso engorroso que a ellos de alguna manera sí les conviene. ¿Por qué? Porque contratan los grandes estudios de acá y pagan miles y miles de dólares, y nosotros los trabajadores tenemos que dar cuota de nuestro bolsillo de hasta 1,000 soles. ¿Por qué? Porque ustedes saben cómo cuesta un proceso de arbitraje. Y los procesos de arbitraje duran 6, 7 años, lamentablemente en nuestro país. Yo les invoco, señora presidenta, yo le agradezco de antemano porque usted desde que ha asumido nos ha apoyado en muchas cosas. Hemos estado acá y verdaderamente sí se está haciendo justicia en algo, pero en este tema de la negociación colectiva, al margen de lo que ha pedido ya con la situación de FONAF, el cambio de funcionarios, etcétera, etcétera, los convoque a los funcionarios del Grupo Istilusi que expliquen por qué no respetan la ley. Los funcionarios de la empresa generadora del sur, que está en Tacna, igual. ¿Por qué? Porque en las otras empresas de alguna manera ya estamos solucionando los pleos de reclamo, ya estamos suscribiendo. ¿Por qué? Porque hay voluntad como EGASA, por ejemplo, que tiene sede en Arequipa y que ellos, por ejemplo, se han firmado un convenio colectivo retroactivo a enero, ha habido incrementos, se ha tocado colaterales como debe ser. Entonces sí hay. Y lo otro, por favor, le seguimos pidiendo el apoyo, que ya está en su comisión, el proyecto de ley 1644-2021 CR, en el que se va a calificar a la actividad de la energía eléctrica como industria. Nuestro reconocimiento, señora presidenta, a todos los miembros de la comisión, y verdaderamente esperamos que ahora sí se haga justicia, que se haga respetar la negociación colectiva, porque nosotros nos ratificamos que esto es parte el desconocimiento del poder a los sindicatos, a las federaciones, porque si uno está afiliado a una organización sindical es justamente por eso, para defender nuestros derechos y lograr mejoras. Entonces, les agradecemos a nombre de los trabajadores eléctricos. Muchas gracias, señores congresistas. Gracias, señor Vela, por su intervención. Continuamos con el señor Rafael Noblecilla Escobero, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Petroperú, de Operaciones Conchán. Tiene usted la palabra, señor Noblecilla, por 5 minutos. Gracias. Muy bien, buenos días a todos los compañeros presentes. Un agradecimiento muy especial a usted, congresista Isabel Cortés, como presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y a todos los congresistas que forman parte de esta comisión. La deferencia que ustedes han tenido para invitar a quienes representamos a la mayoría a través de los sindicatos. Manifestamos que por la coyuntura y la importancia para el sindicalismo petrolero, venimos de una situación difícil de la administración anterior, gerenciada por Hugo Chávez Arévalo, quien pretendió socavar la unidad de los trabajadores. Ante el intento de despido del compañero Aldo Collantes, secretario general del Sindicato de Técnicos Administrativos STAP, y del mío propio, con acusaciones que en realidad no se manifestaban a la realidad, tan solamente por el hecho de no estar de acuerdo con sus insanos propósitos. Esta nefasta gestión se violaron los derechos fundamentales de la negociación colectiva, y ahí quiero hacer un paréntesis, que ya en el campo de hidrocarburos ya no existe un monopolio. Ante esta situación, en una medida de fuerza que nos ampara la ley para hacer la defensa de nuestros derechos, ya no hay los puestos esenciales que la misma norma establece. Entonces, esa medida que nosotros planteamos ante los trabajadores a veces cae en saco roto, porque la empresa
Quisiera que a través de usted como presidente de la comisión vean este punto porque es de suma importancia. Claro, señora congresista, que los sindicatos seremos cautelosos y para nada en absoluto compartimos la corrupción. Asimismo, estamos pendientes de un resultado de auditoría externa que se dará en los próximos meses y que esperamos que sean los más óptimos a fin de levantar la imagen de la empresa que permitirá subir el grado con interesantes repercusiones. También tengo que decir, señora presidenta, que en el año 2019, en la gestión de Paredes Lanata como presidente del directorio y Carlos Barrientos como gerente general, despidieron a cerca de un centenar de trabajadores, ex compañeros. Ese caso ya se está ventilando en el Poder Judicial. En estos momentos hay una cuestión de política de Estado relacionado al tema de petróleo, que como trabajadores estamos de acuerdo y dispuestos en aportar al país y queremos que a través del diálogo se respeten los derechos fundamentales, a la negociación colectiva, al derecho al trabajo, temas que siempre los trataremos y ahora con algunos pendientes estamos seguros que con la actual administración obtendremos pronta solución. Tenemos 3 objetivos, señora presidenta. El primer objetivo es la operatividad del PMRT de Talara, cuyo funcionamiento es gradual. El segundo objetivo es el retorno de los pozos petroleros próximos en vencimiento de contrato, porque de nada serviría de tener una nueva refinería mientras no tenemos los pozos petroleros. Y como tercer objetivo, tenemos la obtención, quisiéramos la obtención de grifos propios para poder también adquirir buenos resultados. Señores presentes, estimados congresistas, reiteramos nuestro propósito para que a través del sector político, con sentido patriótico y de manera responsable, se recuperen los recursos naturales, la soberanía energética, lo que va a permitir reforzar a la primera empresa para beneficio de todos los peruanos. Muchas gracias. Gracias, señor Noblecilla, por su intervención. También tenemos al señor Aldo Collantes Tirado, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú. Adelante, señor Collantes, tiene usted la palabra. Buenas tardes, señora congresista. Mi nombre es Roger Ramírez, no soy Aldo Collantes. El señor Aldo Collantes está delicado de salud por la situación que atravesó en la gestión del señor Hugo Chávez. El señor Aldo Collantes, ahorita, el señor Hugo Chávez, por la gestión que atravesó con el señor Hugo Chávez. Ya. El problema es que le acrecentó una diabetes enorme, que ahorita él está muy delicado de salud, ¿ya? Y tanto así que fue que en la gestión del señor Hugo Chávez, al señor Aldo Collantes lo amenazaron y teníamos que ponerle seguridad, tanto para su familia, para él. Entonces, estas gestiones ya no se puede llegar y la negociación colectiva también, en otro punto, la negociación colectiva, para el sector del sindicato de supervisores se la negaron. No quisieron saber nada y fuimos a un arbitraje y no quisieron saber nada y en esta gestión de la señora Cristina Fun se han solucionado los problemas. Es la diferencia entre la gestión del señor Hugo Chávez, que tenía a toda la gente, a todo el personal lo tenía amenazado, mejor dicho, no trabajaban normalmente, trabajaban con miedo, trabajaban con temor. El clima laboral
pésimo con el señor Chávez. En cambio ahora con la señora Cristina se han abierto puertas de diálogo, se conversa con recursos humanos, se conversa con ella, estamos tratando de solucionar todos los problemas que ha ocasionado y estamos tratando de que la casa, como se dice, la Casa Petróleo Perú se organice de nuevo, se ponga en orden la casa. En ese tramo estamos. Y nosotros tenemos una negociación colectiva para el 2022 que a los demás trabajadores ya les solucionaron el problema, menos para el staff, que somos algo de más de 800 trabajadores afiliados. Bueno, con esta gestión también se está solucionando el problema de los bonos, de los bonistas en el extranjero, se ha solucionado. El problema de la auditoría externa también se ha solucionado, ¿ya? Y que muy pronto tenemos el dictamen y que todo salga favorable. Y que podamos volver a ser la empresa número 1 en el Perú, como ha sido hace poco tiempo. Y eso es todo lo que le podría decir. Entonces les agradecería, agradezco a los congresistas, agradezco a usted, señora congresista, por esta gestión, por esta reunión, y para que pueda habernos nosotros hecho nuestra voz, llevado nuestra voz. Muy agradecido y que tengan muy buenas tardes. Gracias, señor Aldo, por su intervención. Finalmente, tenemos la palabra del señor Raúl Fernando Ruiz, que es del Sindicato Unificado de Trabajadores de Corpac, CITE Corpac. Adelante, señor Raúl Fernández. Fernando, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Ante todo, el agradecimiento y recibo el saludo de todos los trabajadores de la Corporación Peruana de Aeropuertos. Corpac, una empresa estratégica perteneciente también a holding de FONAFE, el famoso FONAFE, donde durante décadas viene perjudicando a los trabajadores, y no solo a los trabajadores con un sueldo irrisorio. Nosotros albergamos dentro del sindicato de todas las especialidades aeronáuticas, meteorólogos, controladores de tránsito aéreo y otros especialistas. Pero lamentablemente, FONAFE hace caso omiso a la solicitud de falta de personal. Estamos poniendo en riesgo la atención de los aeropuertos. FONAFE acaba de darle a la Corporación Peruana de Aeropuertos 22 millones para cargar las pistas de aterrizaje de varios aeropuertos. Imagínense, en estos momentos en el aeropuerto de Jaén, que es un aeropuerto calamitoso, desastroso, que se encuentra cerrado actualmente, se va a invertir ahí 5 millones de soles. Y nos queda un poco de dinero para darle mantenimiento a otros aeropuertos. Lo que nos trae acá, señora congresista, señores congresistas, es que lamentablemente FONAFE está llevando mal a todas las empresas de holding. FONAFE no entiende que los trabajadores que pertenecemos al holding ponemos la cara, ponemos el rostro, y sobre todo en esta última, en la epidemia que hemos pasado. FONAFE se llevó de utilidades, cada año se lleva cerca de 57, 58 millones de soles, dejando a la corporación que vivimos de operaciones aeronáuticas, que como tienen conocimiento de ustedes, no ha habido operaciones aeronáuticas durante la epidemia, sobre todo en el 2020, que afectó mucho, y sobre todo lamentamos, y mi reconocimiento a todos mis compañeros caídos por esta epidemia del COVID. Miren, nosotros vivimos de la aeronavegación, que muy poco la conocen, lamentablemente. No ganamos, como se han visto, hace poco que han salido los medios de comunicación. Eso no se ajusta a la verdad. Nosotros somos trabajadores que tenemos dentro de los afiliados, dentro de la corporación, que ganan 930 soles. Trabajadores reincorporados con medida cautelar de la ley 27803. Trabajadores que han sido vejados. Trabajadores que hasta actualmente Corpa contrata a través de FONAFE consultorías externas, pagando exorbitantes sumas, más de 2 millones de soles. Mientras mis compañeros de trabajo viven cerca de 5 años con ese sueldo. Nosotros levantamos la voz enérgicamente para que una reestructuración de FONAFE, incluso la salida de Corpa, del holding de FONAFE, porque nosotros tenemos ingresos propios, no dependemos de FONAFE.
Pero FONAFE son los que ponen los lineamientos. FONAFE son los que están haciendo mucho daño a las empresas. FONAFE debería entrar a la reestructuración, señora presidenta, señores congresistas, y darse una auditoría. Hemos tomado de conocimiento que la presidenta de FONAFE, el año 2020, tuvo que ser cerca de 480.000 soles. Ese es un insulto a la pobreza, una cachetada para los trabajadores. Nosotros no tenemos aumento del año 1997. Tenemos que ir a estos laudos. Y laudos que casualmente acabamos de ganar un laudo ahorita y FONAFE lo está observando. Y eso es indignante, porque esto es legal. FONAFE nos tiene que fiscalizar a las empresas, pero fiscalizar a los gerentes que llegan. Imagínense, señora presidenta y señores congresistas, que desde hace 2 años estamos en concurso para gerentes. Y la Contraloría ha observado que los gerentes tienen, las encargaturas son más que por 6 meses. Pero sin embargo, FONAFE hace que contraten consultorías a empresas para contraten gerentes y que siempre se caen los procesos. FONAFE es un astre en contra de los trabajadores. Pedimos a ustedes, señora presidenta, señores congresistas, que intervengan FONAFE, que se haga una auditoría en FONAFE. Mientras que nosotros ganamos 930 soles mensual, el mínimo de FONAFE son más de 4.000 soles. Y FONAFE no genera ingresos. Depende de todos nosotros que estamos acá presentes, de todas las empresas. Un llamado, señora congresista, a todos los congresistas. Necesitamos el refuerzo institucional de las empresas del Estado y FONAFE es la única traba. Desde que existe, no existen mejoras en las empresas del Estado. Por el contrario, se ha ido desmembrando. Pareciera que están buscando la quiebra de las empresas, como es el caso de Corpa, que transfiere al Tesoro Público más de 70 millones de soles al año. Hablamos nuevamente de las encargaturas, las eternas encargaturas que tenemos de gerentes, y esto está mal. Nosotros lo vemos más porque imagínense, señores congresistas, señora presidenta y señores congresistas, que hemos tenido hace unos pocos años a un gerente general que ingresó, les permitieron su ingreso con documentos falsificados, fraguados. Y no lo digo yo como secretario general, lo dice la Contraloría. Y entonces, ahí, FONAFE no hizo absolutamente nada. Ahí FONAFE es responsable que se le haya pagado a una persona más de 500.000 soles en sueldo. Y estoy seguro, si un trabajador como lo hemos tenido, por reclamar, han sido destituidos de la corporación, trabajadores afiliados a mi sindicato, que ya tienen más de 3 años en proceso y no retornan aún a su casa, a la corporación peruana. Y ellos están pasando lo peor, su familia, porque son padres responsables que están en mantención a tus hijos. FONAFE tiene trabajadores cuyo mínimo es 4.300 soles y cobran 930 soles. Imagínense, a la hora que se llega a las utilidades de la FONAFE de la corporación, le dice, cuando Corpa se queda sin plata, nos quedamos sin plata, la administración le dice, ¿qué hacemos? Necesitamos que nos inyecten para poder pagar los sueldos de los trabajadores. Y FONAFE dice, ¿sabe qué? Vaya a una entidad privada y pídase un préstamo bancario para que pueda subsistir. Ese es FONAFE. Nos dejan sin dinero y después se lavan las manos y vean ustedes cómo resuelven su problema. Estamos cansados de FONAFE. FONAFE son los que alquilan todos el equipo de cómputos, impresoras, carros, cuando Corpa podría mantenerse solo. Pero eso no es así. Y esperemos que usted, señora presidenta, con los congresistas que se encuentran presentes en esta sala, vean el caso de la Corporación Peruana de Aeropuertos, que muy pocos las conocen. No somos los que han salido en los medios de comunicación con estos sueldos exorbitantes. No somos nosotros, eso no es verdad. Que a algunos se les hayan permitido pagar horas extras, allá hay problemas a los que le han pagado. Pero nosotros no ganamos ese dinero. Yo, en nombre de los trabajadores y mío propio, y el sindicato al cual represento, le agradecemos la invitación, señora presidenta Isabel Cortés, y a todos los honorables congresistas que se encuentran presentes en esta sala. Muchas gracias.
Gracias, señor Raúl Fernando Ruiz, por sus palabras. La verdad, a cada uno de ustedes agradecer por sus intervenciones. Fueron muy importantes porque de esa forma le damos a conocer no solamente a los ciudadanos que están conectados vía Facebook, sino también a los congresistas que están conectados en esta sesión. No es muy importante conocer estas problemáticas de los propios trabajadores, ¿no? De los que viven en carne propia estas consecuencias, estas vulneraciones a sus derechos. Continuamos con Bueno, voy a dar mis palabras. Señores representantes de los sindicatos, he escuchado atentamente sus intervenciones y pongo de conocimiento a los congresistas de esta comisión que hemos invitado a FONAFE, ¿no? Hasta en dos oportunidades hemos invitado a que, a que pueda participar en estas sesiones que realizamos acá en la Comisión de Trabajo, pero no hemos tenido respuesta. Parece que tiene miedo, no sé. Entonces, sí, le hemos invitado en dos oportunidades y no se han hecho presente, ¿no? Y bueno, esperemos que en la siguiente sesión puedan estar presentes para atender sus demandas, ¿no? Para que respondan las preguntas que tenemos. Debo recalcar que toda entidad pública tiene el deber de informar al Parlamento y a la presente comisión. Los temas con intereses, ¿no? Los temas de interés social, como los que hoy día hemos tocado en la presente sesión. Entonces, colegas congresistas, es a cada institución que se les convoca deberían de participar, ¿no? Entonces, pienso que nos están faltando el respeto al no asistir o buscar algún pretexto para no asistir. Bien, gracias. A continuación, damos una vez más las gracias a cada uno de los participantes. Si desean, pues se quedan a continuar con nosotros o
Bueno, colegas congresistas, continuamos con la sesión. Como segundo punto, ahora tenemos la sustentación y el debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 1340/2021-CR, que establece la licencia por fallecimiento de familiares en el sector privado. Señor secretario técnico, sustente usted este dicho dictamen. Sí, presidenta. Y entonces vamos a iniciar la explicación, la sustentación de este dictamen en torno al proyecto 1340, que propone establecer la licencia por fallecimiento de familiares de los trabajadores de la actividad privada. Bueno, este proyecto fue presentado por el Grupo Parlamentario Cambio Democrático, el congresista Edgar Raimundo. Se compone de 2 artículos y 2 disposiciones complementarias finales. En el primer artículo, su objeto, ¿no?, donde propone establecer el derecho del trabajador de la actividad privada a gozar de licencia en caso de fallecimiento de familiares. En el segundo artículo se establece justamente la licencia mencionada por causa de fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos, ¿no?, que se otorgará 5 días en cada caso, pudiéndose extender hasta 3 días más cuando el deceso se produzca en un lugar geográfico lejano, distinto de donde labora el trabajador. Opiniones recibidas en torno a los proyectos. El Ministerio de Trabajo manifestó una opinión viable y con comentarios, en la que manifiesta, por ejemplo, que si se aplica el principio de derecho de igualdad en su faceta de igualdad ante la ley, es factible regular la licencia en caso de fallecimiento de familiares de los trabajadores del régimen de la actividad privada. En tanto no se advierten causas objetivas y razonables que sustenten la diferenciación respecto al derecho a acceder a la mencionada licencia entre trabajadores del sector público y privado. La Central Autónoma de Trabajadores del Perú tiene una opinión favorable, porque afirma que garantiza la construcción, ¿no?, de una sociedad más justa, solidaria e igualitaria, donde los trabajadores, ante el fallecimiento de un pariente, puedan tener el tiempo para acudir a las exequias fúnebres. Ellos también añaden que en aquellas empresas en donde se ha podido constituir una representación sindical, se ha logrado pactar colectivamente los beneficios que establece el proyecto de ley, y que en algunos reglamentos de trabajo se considera el procedimiento que debe realizar el trabajador en caso suceda, ¿no?, el fallecimiento de algún familiar. También es necesario resaltar que, debido a la alta informalidad de nuestro sector laboral y la precariedad contractual, la mayoría de trabajadores no cuenta con una representación sindical que justamente vele por su bienestar en momentos de dolor. Y menos aún son ayudados ante la desesperación y angustia que atraviesan por no tener los recursos necesarios que le permitan atender las exequias. O en su defecto, por no poder asistir al entierro porque al trabajador no se le da el permiso. La Cámara de Comercio de Lima tiene una opinión más bien contraria, resaltando que este proyecto tendría un afán populista, ¿no?, al concederse descansos y permisos remunerados a los trabajadores. Aduce que no existe discriminación con los trabajadores del sector público, porque se trata de distintos empleadores que manejan presupuestos diferentes y por ende los beneficios no tienen por qué ser iguales. Bueno, si hacemos un análisis más técnico de la propuesta, podemos mencionar que el artículo 26, inciso 1 de la Constitución, dispone la igualdad, ¿no?, de oportunidades sin discriminación en una relación laboral. El Tribunal Constitucional también ha precisado, ¿no?, sobre el tema de la igualdad de oportunidades, lo cual obliga, ¿no?, a que la conducta, ya sea del Estado o de los particulares, en cuanto a las actividades laborales, no genere una diferenciación no razonable y, por tanto, arbitraria. Entonces, en ese sentido, la discriminación en materia laboral aparece cuando se afecta al trabajador en sus características propias, innatas como ser humano, o cuando se vulnera la cláusula de no discriminación prevista por la Constitución. También el inciso 2 de la Constitución dispone que la relación laboral se debe respetar el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la propia Constitución y la ley. Al respecto, este mismo colegiado ha establecido que el principio en cuestión hace referencia a la regla de no revocabilidad e irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al trabajador por la Constitución y la ley. Otros aspectos importantes, ¿no?, del dictamen. Ya se ha dicho que esta propuesta tiene como finalidad establecer el derecho de los trabajadores del sector privado a gozar licencia en caso de fallecimiento de familiares.
Hay que decir que esta licencia es un derecho que tienen los trabajadores que están en el sector público. Por ejemplo, incluso como el caso de los trabajadores del régimen CAS y aquellos que están en el decreto legislativo 276. O sea, dicho de otro modo, los trabajadores de los regímenes generales del sector público tienen el derecho de tener licencia en el caso de fallecimiento de familiares, lo cual no ocurriría en el caso del sector privado, donde no existe una norma que regule esa situación. Bueno, el Tribunal Constitucional, como ya se mencionó, destaca justamente ese principio de derecho de igualdad. Está aquí la cita. Al final de la cita se menciona, ¿no? En otros términos, el actuar del legislador tiene como límite el principio de igualdad, en tanto que dicho principio le exige que las relaciones y situaciones jurídicas determinadas que vaya a determinar deban garantizar un trato igual y sin discriminaciones. Bueno, también en la comisión se ha visto, ¿no?, si es que esta iniciativa tiene algún impacto en el presupuesto público, en el erario público, lo cual se ha observado que no ocurre así. Por tanto, no contraviene el artículo 78 de la Constitución. En conclusión, justamente la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda la aprobación del proyecto, ¿no?, del dictamen recaído en el proyecto 1340 con el texto sustitutorio que ya los señores congresistas tienen en sus manos. Aquí está el objeto de la ley, el artículo 2, las licencias por fallecimientos familiares, el artículo 3, los beneficios preexistentes, y las regulaciones que tienen que ver con las normas, ¿no?, disposiciones complementarias que daría el Ministerio de Trabajo, y también la vigencia. Eso sería, Presidenta, la sustentación relativa a este proyecto de ley 1340. Gracias, secretario técnico. Después de sustentar este proyecto de ley, abrimos el debate. Si algún congresista desea intervenir, por favor, tiene la palabra. Sí, Presidenta, me da el uso de la palabra, por favor. Edgar Raimundo. Adelante, congresista Edgar Raimundo. Tiene usted la palabra. ¿Se escucha, Presidente? Parece que hay un poco de deficiencia en la comunicación. ¿Se escucha? Lo escuchamos fuerte y claro. Adelante nomás. Qué bien, Presidenta. Muy buenas tardes. Presidenta, este proyecto de ley tiene por objeto establecer, como ya muy bien lo ha señalado el secretario técnico, el derecho del trabajador de la actividad privada a gozar de licencia en caso de fallecimiento de familiares directos y otorga por 5 días calendarios en cada caso, pudiendo extenderse hasta 3 días más cuando el deceso se produce en un lugar geográfico distinto o diferente donde labora el trabajador. Señora Presidenta, la razón fundamental que sustenta este proyecto son 2. El primero, que los trabajadores que laboran en el sector público ya tienen el derecho de licencia en caso de fallecimiento del cónyuge, de padres, hijos y hermanos, y se encuentra establecido por el Decreto Legislativo 1057 y el Decreto Legislativo 276. Y el segundo aspecto es de que los trabajadores que laboran en el sector privado actualmente no gozan de este derecho a la licencia en caso de fallecimiento de familiares directos, con excepción de los trabajadores del sector privado que sí tienen a través de convenio colectivo, pero en general este es un derecho ausente en la gran mayoría de trabajadores de la actividad privada. Nuestra Constitución Política, Presidenta, en diferentes artículos, principalmente en el artículo 23, señala que no existe ninguna relación laboral que pueda limitar el ejercicio de derechos constitucionales. Señala que la igualdad ante la ley es un derecho fundamental que faculta a las personas a exigir trato del mismo modo a quienes se encuentren en una idéntica situación. En consecuencia, si está legislado y se les reconoce a los trabajadores que laboran en el sector público
el derecho a gozar de una licencia en el caso de fallecimiento de familiares directos, resulta lógica y necesario por principio de igualdad ante la ley que los trabajadores de la actividad privada también puedan gozar de este derecho que es legítimo además. Señora Presidenta, esta propuesta de ley, esta iniciativa de ley que es de mi autoría, llena un vacío existente en el régimen laboral privado, porque es factible y necesario regular la licencia en caso de fallecimiento de familiares directos en aquellos trabajadores que laboran en la actividad privada. En conclusión, Presidenta, la presente iniciativa legislativa ha tenido opinión favorable de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo, quien ha señalado que es viable aprobar este proyecto de ley, señalando algunos comentarios que se ha recogido adecuadamente en el predictamen que se ha sustentado y que indudablemente eso favorece para que pueda ser aprobada en concordancia con la opinión de organismos especializados. Finalmente, Presidenta, se debe entender que la licencia por fallecimiento de familiares de trabajadores de la actividad privada será con goce de remuneraciones, lo que genera una suspensión imperfecta de labores que significa la obligación del empleador de abonar la remuneración correspondiente. Por tal razón, Presidenta, solicito tenga bien someter a votación este dictamen, porque es un derecho, como ya se ha señalado, que le corresponde y es el momento de reconocer a los trabajadores del sector privado y en consecuencia es una reivindicación y reconocimiento a la igualdad que establece la norma, nuestro marco fundamental constitucional, en cuanto se refiere a que este régimen laboral privado se beneficie con las licencias en caso de fallecimiento de los familiares directos. Muchas gracias, Presidenta. Presidente, pidió el uso de la palabra desde hace rato. Presidenta, pidió la congresista Chunga, ¿es esta? Z, sí, buenos días. Adelante, congresista Chunga, tiene usted la palabra, luego continúa la congresista Tania. Muchas gracias, señora presidenta, colegas congresistas. Muy buenos días, muy buenas tardes, disculpe. Bueno, la muerte o fallecimiento de un familiar, incluso hasta de un amigo o conocido, siempre acarrea dolor y tristeza, pero obviamente muchos más si se trata de un miembro de familia. Es por ello que debemos legislar para que las empresas del sector privado otorguen licencia con goce remunerativo, no como un acto potestativo de la empresa, sino como acto obligatorio, emanado por mandato del imperio de la ley ante casos de fallecimiento de un familiar muy cercano. De esta manera estaremos propiciando la igualdad ante la ley de los trabajadores del sector privado con los trabajadores del sector público, que sí gozan de este derecho. Es por ello, colegas congresistas, que me auno a esta propuesta que desde el punto de vista humano va a beneficiar a miles de trabajadores y va a ser una prueba más de que este Congreso sí está con el pueblo y al servicio de quienes más lo necesitan. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, gracias, colega. Tiene la palabra usted, congresista Tania. Adelante, por favor. Gracias, señora presidente. Atendiendo al principio de la igualdad ante la ley y no ser discriminado, la propuesta de otorgar suspensión imperfecta de labores por causa de fallecimiento a los familiares del trabajador en la actividad privada nos parece atendible. Sin embargo, atendiendo precisamente
a no establecer derechos desiguales para trabajadores públicos y privados es que la fórmula legal del texto sustitutorio debe establecer los mismos días de licencia con goce de haber para los trabajadores, independientemente de su empleador. La muerte es un hecho imprevisto, doloroso, y que en muchos de los casos requiere de la presencia del cónyuge para realizar trámites administrativos generados por el deceso, ¿no? Incluso muchas veces el difunto debe ser trasladado al lugar donde viven sus familiares para darle cristiana sepultura. Por estas consideraciones propongo la siguiente redacción en el artículo 2 del texto sustitutorio. Artículo 2. Días de licencia del deceso de familiar del trabajador. La licencia a que se refiere el artículo 1 es otorgada hasta por 3 días calendario. Cuando el deceso del familiar del trabajador se produce en una provincia distinta a la que trabaja o domicilia, la licencia se extenderá hasta 2 días calendario más. En ningún caso la licencia puede ser superior a 5 días calendarios. Señora Presidente, pido al titular del proyecto de ley y a su presidencia que en aras de alcanzar una votación unánime se acoja a mi propuesta. Bueno, señores congresistas, quiero decirles también que los trabajadores que laboran en el sector público actualmente gozan del derecho a tener licencia en caso de fallecimiento del cónyuge, padres, hijos, hermanos. Sin embargo, en este derecho no forma parte de los derechos de los trabajadores del sector privado, por lo cual es importante su reconocimiento de cada congresista que está presente y la concreción de este vacío legal. Es en mérito al derecho fundamental de igual y no discriminación, y sobre todo para resguardar la dignidad de todos los trabajadores que tienen que afrontar la lamentable y dolorosa pérdida de un familiar. En ese sentido, colegas congresistas, no existe un argumento objetivo, razonable y moral para no extenderse este derecho a los trabajadores del sector privado. Por tales consideraciones, exhorto a los miembros de la comisión. A favor. Es a favor. Congresista Juan Burgos. A favor. Burgos a favor. Congresista Jorge Cuaila. A favor. Cuaila a favor. Congresista María Agüero.
Congresista Luis Aragón. A favor. Aragón, a favor. Congresista José Cueto. Gracias, secretario técnico. Bueno, el predictamen recaído en el proyecto 1340 se establece que establece la licencia por fallecimiento de familiares en el sector privado, ha sido aprobado por unanimidad. Como siguiente punto. Disculpe, Flores Ramírez, mi voto a favor, presidente. He tenido problemas con el internet. Congresista Flores Ramírez, a favor. Gracias, congresista, por su voto. Bueno, como tercer punto de sustentación de debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 1472/2021-CR y en el proyecto de ley 2246/2021-CR, que regula y establecen límites a la remuneración de altos funcionarios del Estado. Señores congresistas, la semana pasada en nuestra sesión descentralizada en Oxapampa tuvimos un breve debate